Las dos lecturas del Tractatus Logico-Philosophicus. Ray Monk, el filósofo y biógrafo de Wittgenstein, cuenta que en 1920 Ludwig Wittgenstein ya había fracasado 5 veces intentando encontrarle un editor a la obra que había escrito desde las trincheras de la Primera Guerra Mundial. El libro en cuestión era el Tractatus Logico-Philosophicus. Sí, así como lo escuchas, el Tractatus Logico-Philosophicus. Hoy en día, uno de los textos más importantes en la historia de la filosofía analítica. En aquel entonces, Ludwig Wittgenstein le escribió a quien había sido su maestro, Bertrand Russell. Le dijo: o mi pieza es una obra del más alto rango, o no es una obra del más alto rango. En este último y más probable caso, yo mismo estoy a favor de que no se imprima. Y en el primer caso, es indiferente que se imprima 20 o 100 años antes o después. 12 meses más tarde, el Tractatus Logico-Philosophicus de Wittgenstein finalmente encontró un editor. Con este libro, Wittgenstein creía que había resuelto todos los problemas filosóficos. Y como había resuelto todos los problemas filosóficos, después de escribirlo decidió retirarse de la filosofía y dedicarse a enseñar en una primaria en las afueras de Viena. Allí golpeó a un niño con problemas de aprendizaje, también a una niña, luego huyó y lo corrieron. El Tractatus se publicó en inglés y en alemán, y desde su publicación tuvo una gran influencia entre 2 grupos de filósofos. Un grupo estaba en Cambridge y otro en Viena. Ambos lo consideraron un libro fundamental y revelador sobre el análisis de la lógica. Desde entonces, el Tractatus ha ejercido una fascinación que se extiende más allá de los confines de la filosofía académica. Es tal vez el único libro filosófico, presta atención, que fue escrito desde las trincheras de una guerra. Y la mayor parte de él trata sobre la lógica, sobre lo que se puede expresar y lo que no se puede expresar. Hoy en día, artistas conceptuales, poetas, cineastas y novelistas lo han citado como influencia. Y más de un músico ha compuesto piezas inspiradas en el que tal vez sea el libro más popular de Wittgenstein. Sin embargo, todavía no hay consenso sobre cómo debe interpretarse. Ray Monk, el autor del texto sobre el cual este video está basado en su mayor parte, te dejamos la referencia en la descripción del video, opina que en ese aspecto el Tractatus refleja el carisma de su autor. Wittgenstein ejerció un magnetismo sobre aquellos con quienes entraba en contacto. Bertrand Russell describió a Wittgenstein como el ejemplo más perfecto que jamás haya conocido del genio tal como se concibe tradicionalmente: apasionado, profundo, intenso y dominante. Pero también Bertrand Russell dijo que, después de la guerra, Wittgenstein se transformó en un místico y que ahora era bastante estúpido. En este video, que puede servirte para empezar a explorar a este controvertido autor, vamos a revisar por qué hay 2 posibles lecturas del Tractatus: la del místico y la del lógico. Todo de la mano de Ray Monk, el biógrafo de Wittgenstein. Los temas que vamos a abordar son: 1. Las 2 lecturas del Tractatus; 2. La lectura cientificista del Tractatus; y 3. La lectura mística del Tractatus. Puedes saltarte directamente a esas secciones. En el video que sigue a este, vamos a revisar algunas influencias que tuvo Wittgenstein en su juventud y que seguramente te van a sorprender. Pero antes de eso, vamos a hablar de por qué puede ser importante conocer la vida de Wittgenstein para comprender el Tractatus. De eso se trata este video. Número 1. 2 lecturas del Tractatus, la del lógico y la del místico.
¿Por qué es importante conocer la vida de un filósofo como Wittgenstein? Ray Monk explica que aunque en general no es necesario conocer la vida de los filósofos para comprender su filosofía, en el caso particular de Wittgenstein, conocer algunos aspectos de su biografía podrían ayudarte a entender parte de su propuesta filosófica. En concreto, Monk sugiere que conocer la vida de Wittgenstein ayuda a interpretar el Tractatus de un modo diferente a como lo interpretaron en el Círculo de Viena o en el positivismo lógico. Y es que Wittgenstein se transformó después de que combatiera en la Primera Guerra Mundial. Su experiencia al final de la guerra le hizo incluir un tema en el Tractatus que no había pensado años antes, cuando ya había terminado la primera versión del libro y consideraba mandarlo a su maestro Bertrand Russell. Inicialmente, Wittgenstein abordó temas de la lógica y la relación del lenguaje con el mundo. Abordó el tema de la metafísica del atomismo lógico, el análisis a través de las nociones de tautología y contradicción, el método de las tablas de verdad y la relación del lenguaje con el mundo. Y la diferencia entre lo que se puede decir y lo que se puede mostrar. Pero después de la guerra, Wittgenstein añadió otros temas: el sentido de la vida, la estética y lo que él llamó lo místico. Pero el Círculo de Viena ignoró este tema y se concentró en los temas lógicos y científicos del libro. Número 2. Lectura cientificista del Tractatus. Wittgenstein defendió en el Tractatus que hay cosas que no podemos expresar con el lenguaje, tales como la ética, la metafísica, la estética, pero también la forma lógica. Para Wittgenstein, muchos de los problemas abordados por la filosofía surgen porque no se ha comprendido que aunque muchas oraciones aparentan tener un significado, en realidad no lo tienen. Defiende que si se comprendiera esto, se entendería también cuáles son los límites de nuestro pensamiento y su expresión en el lenguaje, teniendo como consecuencia que muchos de los problemas filosóficos se disolverían. Defendió que las oraciones significativas del lenguaje están confinadas a las que podían, en sus términos, retratar el mundo. En el Tractatus escribió: allí donde están los límites de mi lenguaje, están los límites de mi mundo. Y dado que, de acuerdo con su perspectiva, la mayoría de problemas filosóficos trataban sobre lo inexpresable, concluyó que la mayoría de los problemas filosóficos en realidad no tenían sentido. Por eso defendió que la tarea de la filosofía a lo mucho consiste en señalar que no debería decirse nada que rebase el lenguaje. Escribió: el método correcto en la filosofía sería propiamente este: no decir nada salvo aquello que se puede decir, esto es, las proposiciones de las ciencias naturales, algo, por consiguiente, que no tiene nada que ver con la filosofía. Y siempre que alguien quisiera decir algo metafísico, señalarle que ciertos signos de sus proposiciones carecen por completo de referencia. Fin de la cita. En otras palabras, Wittgenstein pensaba que ni los filósofos ni nadie debería hablar de algunos temas porque estos son sencillamente inexpresables. Así puede entenderse la famosa conclusión en el Tractatus. Cito: sobre aquello de lo que no se puede hablar, se debe guardar silencio. Fin de la cita. Los primeros receptores de la filosofía de Wittgenstein, el conjunto de filósofos y científicos conocidos como el Círculo de Viena o positivistas lógicos, interpretaron a Wittgenstein como afirmando que todo aquello que no se puede expresar con el lenguaje, todo aquello que no se puede verificar empíricamente o que no es un enunciado analítico, es simplemente basura, o ni siquiera basura, es nada. El Círculo de Viena llamó a esta postura la perspectiva científica del mundo. En otras palabras, el positivismo lógico defendió que si las oraciones no son materia prima para la ciencia, entonces no son nada. Coincidían con Wittgenstein en que cualquier intento de decir algo sobre ética, estética o religión
sería un intento infructuoso, un sinsentido. Número 3. Lectura mística del Tractatus. Sin embargo, Monk propone que la conclusión cientificista no se alinea con la de Wittgenstein. De acuerdo con Monk, si se conoce la vida de Wittgenstein, si se conoce la importancia o respeto que le dio a lo místico, por ejemplo, al Evangelio resumido de Tolstoy o a los poemas de Tagore, uno se daría cuenta que su actitud sobre lo que no es posible expresar es diferente a la que le dieron los positivistas lógicos. En este sentido, puede entenderse un poco más de una carta que Wittgenstein le escribió a Ludwig von Vicker cuando intentaba convencerlo de publicar el Tractatus. En esa carta, Wittgenstein le dice que lo más importante en su libro es lo que no había escrito en él. Escribió: mi trabajo consta de 2 partes, la expuesta en él, más todo lo que no he escrito. Esa segunda parte, la no escrita, es realmente la importante, pues la ética se delimita desde el interior, por así decir, mediante mi libro. Y estoy convencido de que, estrictamente hablando, solo así se puede delimitar. En suma, creo que todo aquello sobre lo que muchos parlotean hoy, yo lo he definido en mi libro permaneciendo en silencio. Fin de la cita. La propuesta de Monk es que aunque 5 de 6 partes del Tractatus son de naturaleza lógica, la 6ª parte habla sobre el sentido de la vida y sobre lo que Wittgenstein llamó lo místico. En esa 6ª parte del Tractatus, Wittgenstein abordó un tema que, aunque él reconocía que no se podía tratar con el lenguaje, era de lo que trataba realmente su obra. En el próximo video te vamos a presentar algunas influencias de Wittgenstein que seguramente te van a sorprender. No te lo pierdas. Te dejamos el link aquí arriba. Gracias por acompañarnos en este video. Recuerden que las metáforas atrevidas de ayer son los clichés de hoy. No se pierdan el próximo video y compartan este si les gustó.